Hay ideas que cuando las escuchas te obligan a pararte a pensar, ideas tan potentes que pueden cambiarlo todo, sobre todo cómo vemos el éxito y nuestros propios límites. Y hoy vamos a hablar de una de ellas. Ahí está, leámoslo otra vez. El miedo ha matado más sueños que el fracaso. Es una afirmación súper rotunda, ¿verdad? Nos dice que el mayor enemigo de nuestros proyectos no está ahí fuera, sino que es un adversario mucho más sigiloso que llevamos dentro. A ver, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo va a ser una simple emoción, algo que está solo en la cabeza, más destructiva que un batacazo real, que un resultado negativo y tangible? Pues para entenderlo tenemos que analizar a estos dos grandes adversarios de nuestros sueños. Venga, vamos a ponerlos frente a frente. En una esquina, el fracaso, ese viejo conocido al que tanto se teme. Y en la otra, el miedo, el asesino silencioso. Vamos a meternos de lleno en este combate. Empecemos por el fracaso. Tiene mala fama, desde luego. Eso no se lo quita a nadie. Pero, ¿es de verdad el villano de la película? ¿O quizás se esconde algo que no estamos viendo? La clave aquí está en una palabra: después. El fracaso es un evento, algo que pasa fuera, en el mundo real, y siempre ocurre después de que hemos hecho algo, después de haberlo intentado. No es un fantasma, es una consecuencia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado, el fracaso mira hacia atrás, solo existe cuando ya se ha actuado. Pero su verdadero poder es que es un maestro increíble. Te da información que no tiene precio, te enseña a ser más fuerte, te da lecciones que el éxito, créeme, jamás podría enseñarte. Y ahora vamos con el segundo oponente, el verdadero protagonista de esta historia, el miedo. Y este, ya te lo digo, no es ningún maestro, es un asesino. Fíjate en la diferencia. A diferencia del fracaso, el miedo no es algo externo. Nace y crece dentro de nuestra mente. Es esa película de terror que nos montamos sobre un futuro terrible que todavía no ha pasado y que, siendo sinceros, casi nunca llega a pasar. El miedo vive en el futuro, se alimenta de esos ¿y si me sale mal? ¿Y si se ríen de mí? Y mientras nuestra cabeza se va a ese futuro imaginario, su efecto en el presente es devastador. Nos paraliza, impide que la acción llegue siquiera a nacer. Y no tiene un solo método, tiene todo un arsenal. Te paraliza para que no des ni el primer paso. Te hace dejar las cosas para más tarde, para ese momento perfecto que nunca llega. A veces hasta nos saboteamos a nosotros mismos para protegernos de un posible fracaso. Y su arma definitiva, nos encierra en la zona de confort, ese lugar tan cómodo donde los sueños van a morir de aburrimiento. Así que, por un lado tenemos al fracaso, que aparece solo después de actuar, y por otro al miedo, que existe precisamente para que no actuemos. Y esto nos lleva al corazón del asunto. Volvamos a la pregunta del principio. Si fracasar duele, y el miedo es solo una emoción, ¿por qué el miedo es mucho más letal para nuestros sueños? La respuesta es muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Y es que para fracasar, primero tienes que haberte atrevido. Tienes que haber actuado. El fracaso, en el fondo, es casi una medalla que demuestra que lo intentaste. Un sueño por el que se lucha, aunque no salga bien, es un sueño que al menos ha vivido. Pero el miedo es otra cosa. El miedo se asegura de que ese sueño ni siquiera pueda tomar su primera bocanada de aire. Lo ahoga antes de nacer. Pensemos, por ejemplo, en alguien con una idea de negocio genial. El fracaso sería montar la empresa y que no funcione, pero el miedo al riesgo hace que esa idea nunca pase de ser una nota en el móvil. El sueño, en este caso, ha muerto antes de empezar. O no sé, un escritor que por fin termina su novela. Fracasar sería que las editoriales la rechazaran, pero el miedo a la crítica, a que digan que no es buena, hace que ese manuscrito se quede guardado en un cajón para siempre. ¿Quién ha matado esa historia? Exacto, el miedo. Y en algo mucho más personal. Alguien que siente algo por otra persona. El fracaso sería declararse y que le digan que no. El miedo a ese rechazo hace que nunca se diga nada, dejando para siempre la duda de ¿qué habría pasado si? Esto nos lleva a una conclusión que lo cambia todo. Nos hemos equivocado de enemigo todo este tiempo. No hay que tenerle tanto pánico al fracaso, sino a la inacción, a esa parálisis que nos provoca el miedo. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Pues primero, reconocer el miedo por lo que es. Es una emoción, no es la verdad absoluta. Segundo, separar. ¿Esto que siento es por un peligro real o es por un ¿y sí que me estoy inventando? Y tercero, lo más importante de todo, actuar. Hay que recordar que ser valiente no significa no tener miedo. Significa tenerlo, sentirlo y aún así dar el paso porque nuestro sueño es más importante. Así que, si miramos hacia atrás en la vida, ¿de qué nos arrepentiremos de verdad? ¿Qué es lo que llena ese enorme cementerio de oportunidades perdidas? Pues no está lleno de las lápidas de los que lo intentaron y fallaron. Esas personas son las que vivieron de verdad.
El cementerio está lleno de los ecos silenciosos, de los sueños de todos aquellos que tuvieron miedo y por culpa de ese miedo nunca lo intentaron. Y esa es la verdadera tragedia que debemos evitar a toda costa.